Amén. Dios nos prosiga bendiciendo. Iglesia Hebreo 11 recibe un abrazo virtual en el nombre del Señor Jesús. Toda la iglesia reciba un abrazo en el nombre del Señor Jesús. Y los que están conectados en esta hora, en cualquier parte del mundo, recibe un abrazo. Recíbalo en el nombre del Señor Jesucristo. Que sea de edificación y que sea de bendición. Hebreos capítulo 10 y versículos 38 y 39 dice lo siguiente. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocede, no agradará mi alma. El justo vivirá por fe, por su fe en el Señor, ¿sí? Y si retrocede, no agradará mi alma. Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible. Lo imposible no tiene posibilidad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Partiendo de estos textos, voy a usar dos pequeños temas para referirme a la fe. Son ellos, somos salvos mediante la fe en Jesucristo. Y el tema número 2, bien cortos ambos. Recibimos milagros mediante la fe en Jesucristo. Somos salvos mediante la fe en Jesucristo y recibimos milagros mediante la fe en Jesucristo. San Juan 3:16 dice el apóstol: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mediante la fe, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa vida eterna se recibe mediante la fe en Jesucristo.
Romano 5:8. En esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor sacrificial del Señor, Él lo muestra para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay una parte donde Pedro dice que si cuando éramos enemigos, Él hizo ese sacrificio por nosotros, que cuanto más ahora que somos de la casa, nos perdonará al pueblo, a los cristianos, que nos perdona que lo que sea, es el interés de Dios para que su pueblo esté apartado, separado, para que su pueblo esté santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios no quiere que la ropa nuestra de la santidad esté manchada. Dice el versículo 17 del capítulo 3 del libro de San Juan, porque no envió Dios a Jesús al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Verdaderamente, el Señor no vino a condenarnos, por eso vino a pagar ese precio, ese sacrificio por nosotros, para salvarnos. Porque si hubiese venido a condenarnos, todo el mundo ya estuviésemos condenados. Pero Él no vino a condenar al mundo. 3:17 del libro de San Juan. Y San Juan 12:48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, yo no le juzgo, dice, porque Él no vino a juzgar al mundo. Dice, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. En el día postrero, Él va a juzgar a la gente por la palabra que ya están escritas. San Juan 3:18 dice que el que en Él cree, el que cree en su sacrificio y lo recibe, el que en Él cree no es condenado. ¿Se da cuenta? Por nuestra fe somos salvados. El que en Él cree no es condenado. Más el que no cree, el que no se opone su fe en Él, el que no lo recibe como Salvador, dice 3:18, ya afirma, ya desde aquí, ya sale en condenación. Porque no ha creído, no ha recibido por su fe a Jesucristo. No has creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, a quien el Padre envió a salvarnos por amor. Entonces hay condenación. Es bueno que nosotros realmente creamos en el amor, pero que entendamos que Él es amor. 3:16 de San Juan.
Gracias. Hermana Padre. Hay que subir la cosa, ¿no? ¿Qué pasa? Ay. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 8, dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hebreo 12, 29, 28 y 29 dice que sirvamos al Señor con gratitud, porque nuestro Dios es fuego consumidor. San Juan, capítulo 14, reafirma el tema: somos salvos mediante la fe en Jesucristo. Sin fe no se consigue nada de parte de Dios, ni de cielo ni de tierra. San Juan 14, 6 dice el Señor Jesucristo: yo soy el camino, un solo camino, no hay dos ni tres, uno solo puso el Padre. A través de él, yo soy, yo, dijo él, soy, él, de forma singular, no plural, el camino y la verdad y la vida. Nadie, afirma el Señor, nadie viene al Padre después de que ya está ahí arriba y allá es que va a esperar la iglesia. Dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Si nuestra fe no está puesta en Jesucristo, nadie podrá ir al Padre. El día especialmente del arrebatamiento de la iglesia, cuando él va a llevar a la iglesia, a su novia, 7 años, a la casa de su padre, conforme
al capítulo 14 y versículo 1 en adelante del libro de San Juan. Nadie afirma. Solo por Jesucristo. Y el apóstol Pedro, hombre que anduvo con Jesús, dijo lo siguiente. Hechos, capítulo 4 y versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, incluyéndose él. Nadie puede ser salvo fuera de Jesucristo. En ningún otro hay salvación, afirma el apóstol. Él recibió su salvación a través de Jesucristo. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 8 y versículo 5 en adelante. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente dije la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este hombre era romano. Y el Señor, maravillado, dice: ni aún en mi pueblo Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de diente.
allí será el lloro y el crujir de dientes. De manera tal que está llevando un elogio a la gente, a este hombre de fe que es romano. Dice, de lo de su pueblo van a caer las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. Que yo lo interpreto como el día de la gran tribulación, lo que no dice específicamente al infierno, donde ese pueblo va a sufrir mucho por falta de fe. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue cenado en aquella misma hora. Recibió su milagro en esa misma hora porque creyó. Recibimos milagro mediante la fe en Jesucristo. San Juan, capítulo 11, no hay límite en el Señor, no hay límite. Tu milagro está ahí. Recíbelo en el nombre del Señor. San Juan capítulo 11 y versículos 17 en adelante. Y dice de la siguiente manera. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pida a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Promesa a corto plazo. Aunque ella pensó que era a largo plazo, que era el día de la resurrección. Tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Sabe que los muertos en Cristo resucitarán primero, el día del arrebatamiento de la iglesia. Y los otros muertos van a resucitar después. Le dijo Jesús, Marta, palabra mía, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Aleluya. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hasta los muertos en Cristo van a entrar en la vida eterna. Vivirán para siempre. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Lo que creen en mí no morirán para siempre.
también van a resucitar a vida eterna. Le dijo, Marta, ¿tú crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el ungido, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Vamos pasando para el capítulo 11, versículo 38. Resurrección de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, hay fe que son probadas, ¿eh? Pero la bendición está. Tenemos que poner la prueba a funcionar, o sea, la fe a funcionar. Porque sin fe no se recibe. Dijo Jesús, quitad la piedra. El Señor da una orden para que quiten la piedra. Marta, la hermana de Lázaro, fue la que respondió. Le dijo, Señor, y es de ya, son 4 días de muerto. Jesús le dijo, Dios no tiene variación, esa cuestión es del hombre. Recuerde que hubo una promesa que ya Marta lo que está mirando, lógicamente hablando, que está Dios, no se olvidó de la promesa, le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es que la vida está en Jesús. La resurrección está en Jesús, a corto y a largo plazo. Él lo ha hecho siempre. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, una interrogante, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, que a través de la fe, que sin fe es imposible agradar a Dios, que tú no vas a recibir de Dios si no es por la fe. Él te provoca que tú puedas creer, porque sin esa fe tú no puedes recibir. Esas son leyes que tú no las vas a traspasar. No te he dicho, Marta, que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. ¿Sabe que ella no da la orden? No le va a quitar la piedra. Mira que tal vez Dios dice, no, realmente se
Gloria a Jesús. Gloria a Dios. ¿Me escucho ahí? Sí, se escucha bien. Gloria a Dios. Y al parecer el ministro tuvo problemas con el internet. Se le fue el audio. Vamos a esperar unos minutitos para que él pueda continuar con este mensaje tan especial, tan exquisito. Yo estoy lleno de la presencia de Dios. Estoy como cuando uno lee una carta de amor, antigua, vieja, de esa persona, de ese ser que uno ama. Hablando de Jesús, de la salvación, de la vida, del camino, de la verdad, de cómo Él vino a morir por nosotros, en busca de nosotros. Cuando no éramos nada, cuando no teníamos nada que ofrecer, cuando muchos de nosotros estábamos en la posilga, llenos de vicios, llenos de malas intenciones, llenos de malos deseos, llenos de rencores, llenos de orgullo, llenos de malicia y tantas cosas terribles en las que estábamos atados. Y en esa condición, el Señor vino a nuestras vidas. Gloria a Jesús. Ahí tenemos al ministro. Vamos a dejar. Amén. Entonces quitaron las piedras de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatádle y dejadle ir. Cuando quitaron la piedra, ocurrió el milagro. Ahí la obra fue terminada. Somos salvos mediante la fe en Jesucristo. Recibimos un milagro mediante la fe en Jesucristo. Dios le bendiga, Dios le guarde, y lo dejo en la mano del Señor. Dios lo bendiga.